de tu pelvis y de todo, tiene que existir una conexión más especial. Al saber que una mujer terminó con el rostro destruido, a lo mejor nosotras vamos a entenderlo de otra manera. Entonces, ¿cuál es la experiencia intelectual que estamos teniendo? Pero más allá de eso, la pregunta que siempre me hago cuando me encuentro con este tipo de historias es ¿cuál es la experiencia intelectual de esa víctima? Porque la tiene su experiencia intelectual, tiene la mujer rural de 40 años que ha sido abusada, que está condenada, tiene una experiencia intelectual, la tiene, como la tienen esas políticas que están luchando, como la tienen esas víctimas de violencia. Acá en las mesas se ha nombrado casi a todas a Sor Juana Inés de la Cruz, vi en la anterior con mucha alegría que está ahí la historia de ella cuando era niña. Me gustó mucho porque de niña también aprendí los poemas de ella y sus historias, pero hay una que especialmente tengo grabada en mi mente y es la que yo quiero rescatar y decir acá, todas las mujeres tienen una experiencia intelectual, todas, las víctimas, la mujer rural, la mujer que está llevando la carga del mercado hacia su casa, la mujer analfabeta que está cargando los tambos o galones de agua para llevarlos a su casa, tiene una experiencia intelectual. ¿Recuerdan ustedes cuando Sor Juana dijo, es que aún cuando yo estoy cocinando, yo pienso, ¿cómo es que el huevo tiene la clara y la yema y son tan distintas y forman una unidad? Y cuando me quitan mis libros, lo que hago son cortar las vigas del techo y pensar que están puestas de manera paralela para crear una visión. Y dice, sigue contando ella de que si le echa almíbar o azúcar a la clara y al huevo, algo distinto ocurre. Y ella llega a la conclusión, es que si Aristóteles hubiera guisado mejor y más, hubiera escrito. Entonces, me encanta pensar en esa imagen, porque digo, ahí está la experiencia intelectual. Ahí, friendo unos huevos, cargando el agua para la casa, o llevando la carga del mercado, ahí hay una experiencia intelectual y esto es lo que yo quiero contar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Es casi increíble imaginarte con esa sonrisa y hablando de los temas y con los temas. Y por supuesto también desde la juventud, pero algo que quisiera preguntarles a las tres es que, bueno, son historias, son temas, son sin duda situaciones muy complicadas, situaciones que incluso si las sobreadjetivamos también comienzan a perder la fuerza porque son fuertes en sí mismas. Entonces un poco la pregunta es, ¿cuáles son las otras formas que descubren ustedes de narrar, de contar? Y no solo ustedes tres, sino también esos jóvenes a los que Esther finalmente les ha enseñado y que ahí están y que te apoyaron en el momento que te apoyaron, pero también esos raperos, esos músicos que están en Juárez, y no solo en Juárez, en otras ciudades también del país, contando desde una juventud otra manera de acercarse, o también un poco esas mujeres que tú te topas y esa forma en la que tú traduces para otras audiencias lo que te estás enfrentando. Y la otra es, ¿quién escucha? Porque hablamos de blogs y hablamos de Twitter y hablamos de Facebook y sí, pues yo abro mi Twitter y escribo y abro mi Facebook, pero ¿quién lee y quién escucha? Porque también podría haber ahí como la falsa promesa de una especie como de democratización a ultranza de la comunicación, en donde basta con que yo tuitee para que yo lo esté diciendo, pero también puede ser un gran ruido en donde todos hablamos y finalmente nadie escucha, más que las historias que se terminan imponiendo por la agenda, por no solo en lo informativo, sino también en el entretenimiento. Esther. Bueno, los mensajes, las narrativas han cambiado bastante. Nos enfrentamos ante un lenguaje diferente. Por ejemplo, los jóvenes, hace muchos años era el tema del mensaje de texto. A través del mensaje de texto podían notificar, por ejemplo, un hecho de violencia policial. Pasaba mucho en Estados Unidos. Ahora los jóvenes están utilizando, y digo jóvenes de 18 hasta 35 años, más o menos es el rango, ¿sí? No es de 18 a 25, ¿no? Entramos en el grupo de 18 a 35 años, según las estadísticas que yo he revisado, están pendientes de Twitter y lo están utilizando de manera efectiva.
Twitter es un lugar muy ruidoso, yo lo comparaba con una calle, ¿no? Es un barrio, es donde la gente grita, 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 y es difícil encontrar información y encontrarle sustento a las cosas. Sin embargo, las redes sociales y la web en general tiene una serie de mecanismos que te permite organizar la información de manera efectiva. Muchos de los periodistas con los que trabajo ya están utilizando una serie de recursos gratuitos en la red para poder manejar y monitorear esta información. Entonces las denuncias empiezan a poderse encontrar en medio del mar de información. Los mensajes de 140 caracteres se convierten en importantes datos, importantes pistas que pueden llevar a los periodistas a ejercer una investigación. Yo les digo a los periodistas que Twitter puede ser una fuente de información, pero eso no significa que nosotros vamos a agarrar el primer tweet y publicarlo en nuestros medios, sino que nosotros tenemos que hacer el trabajo que toda la vida hemos hecho, que es verificar la información y contrastar las fuentes. Yo leo en un tweet que un joven dice que ha sido maltratado en una comisaría. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer yo como editora? Yo mando a mi reportero a la comisaría, mando a buscar al joven, mando a hacer todo el proceso de seguimiento. Entonces, la construcción de la historia está cambiando. Y cuando yo ya llegué a la redacción, luego de hablar con el comisario y hablar con la víctima, otras personas están aportando información sobre ese mismo caso. Y otras personas están contando historias similares y están denunciando abusos paralelos. Se empiezan a generar historias en tiempo real. O sea, las cosas han cambiado demasiado. Y cuando yo hacía historias de violencia en los periódicos donde estaba trabajando, yo no tenía una respuesta inmediata de la gente, no sabía. Los aportes de la ciudadanía llegaban a través de una carta que a veces demoraba mucho en abrirse en el diario. Sin embargo, ahora la gente te está diciendo las cosas ya. Cada vez que nosotros publicamos una portada lamentable en el diario donde trabajo, cada vez que pasa eso, en Twitter y en Facebook muchas personas nos están juzgando y nos están reclamando y nos están criticando. Y te preguntan hasta dónde estudiaste y por qué eres tan mal periodista. Eso yo nunca lo había visto. Esa crítica tan frontal, tan dura y tan dolorosa muchas veces se da ahora a través de estos espacios. Y creo que los periodistas hacemos bien en utilizar esta información para reflexionar sobre nuestro oficio. Luego, cada vez que nosotros hacemos algo mal en el diario, yo me siento a pensar por qué pasó. Y creo que eso es importante. Y los editores nos sentamos a conversar y decimos por qué está pasando esto y por qué lo hicimos mal y por qué pusimos esa foto tan imprudente o esa mala foto. Entonces las redes sociales se están construyendo historias de manera diferente, los ritmos son diferentes, la gente utiliza un smartphone para comunicar, las mujeres están en otros países, en África por ejemplo, utilizan mucho los móviles para denunciar cosas que están pasando en su entorno. En Venezuela mucha gente tuiteaba su indignación respecto al gobierno autoritario que están viviendo y los peruanos nos enterábamos a través de esta información, de esta gente que está generando contenidos. Entonces las historias han cambiado y las historias ahora tienen el fondo del tiempo real y ese tiempo real es el que tenemos que empezar a manejarlo y a entenderlo. No es fácil, hay demasiado ruido. Y yo creo también que estamos bueno, no sé si aquí hay estudiantes de periodismo, pero me imagino que alguno nos está viendo por Facebook o en el internet, pero yo creo que estamos en un periodo tan fascinante dentro del periodismo. Si estuviésemos en China, ¿no? Dicen que en las crisis están las oportunidades, ¿no? Y el periodismo digital, yo creo que tenemos que buscar el modelo económico, ¿no? Que estamos ahí luchando, ¿no? Pero creo que nunca ha habido tanta interacción con los lectores, ¿no? Con quien te lee, ¿no? Y eso me parece fantástico. Incluso yo, por ejemplo, cuando escribo en mi blog soy muy diferente que cuando escribo en un artículo o un documental. El lenguaje, se crea otro tipo de lenguaje que me parece mucho más ágil, mucho más atrayente, que puede interesar más a más público, pero yo creo que estamos ahora mismo en un momento fascinante del periodismo donde podemos expresarnos, no hace falta tener un gran medio de comunicación. Yo no pensaba que nadie me leía mi blog, ¿no? Yo empecé el blog por eso, porque nadie me compraba mis historias y dije, bueno, pues no sé, algo vendrá después del universo para llenar mi estómago, ¿no? O mis 182 centímetros, porque soy bien altota, pero digo, por lo menos mi pasión, ¿no? No morirme de mi pasión, ¿no? Escribir, y yo creo que eso es lo importante, que cada uno en su profesión haga lo que sienta, que luche por lo que crea, que el único miedo que tenga es a no hacer lo que debe de hacer
y yo creo que estamos en un momento fascinante dentro del periodismo digital, y es eso, ¿no? En crear un nuevo modelo económico y una nueva forma de comunicación, y es muchísimo más rica. Yo me acuerdo cuando empecé en el periodismo, yo me acuerdo que íbamos a veces al aeropuerto a tomar los periódicos que venían fuera, ¿no? Para ver las noticias internacionales de otros países y poder hacer un programa de radio que yo hacía en Burdeos, me acuerdo, cuando estudiaba allá. Entonces, estamos ahora en un momento que no nos lo creemos y es increíble, ¿no? Y el tipo de comunicación que uno puede desarrollar si utiliza bien las fuentes técnicas. Por ejemplo, mi Facebook es solamente personal, ¿no? Mi Twitter, pues no, mi blog, pues entra a todo el mundo que quiera, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo creo que está en muchas maneras respondida la pregunta. Sí se experimentan este tipo de historias que nosotros cubrimos, una interacción a través de los foros que abrimos a través de internet, y sí, hay de todo. Hay gente que pregunta qué se puede hacer por esto, y hay gente que también critica, y eso está cambiando mucho la dinámica nuestra. Y aprovecho, Claudia, te dejo el micrófono todavía, porque me parece, y también Esther me gustaría saber qué opinas sobre ello, que es tú decías, bueno, hay más mujeres jóvenes que se están acercando a hacer también trabajo un poco como lo que tú estás haciendo, y de repente existe una extraña percepción de que hay una enorme apatía entre la juventud, es decir, que no quieren hacer nada. Y cuando lo que estamos viendo es que por supuesto lo quieren hacer en la medida en la que tengan la posibilidad de articular esas otras historias, de sentirse que forman parte de una narrativa mayor. Y a mí me parece muy importante que nos compartas también un poquito esa experiencia, cómo estás viviendo estas otras voces que se acercan. Y Esther también obviamente como maestra. Sí, para bastante alegría. Uno descubre en las clases de la universidad que hay muchos jóvenes, muchas mujeres que están tratando de hacer periodismo, de hacer un periodismo diferente. Es simpático porque cuando uno da clases en Guatemala esto pasa, y uno llega, las clases están llenas de mujeres y hombres también. Todas las mujeres quieren hacer televisión. A medida que avanza la carrera, ellas van cambiando y luego empiezan a encontrarse en los medios escritos o de radio y televisión también. Creo que la apatía existe, porque no vamos a rechazarla, pero a lo mejor y nosotros hemos generalizado demasiado, o a lo mejor y hay ya demasiados ejemplos que están rompiendo los mitos. Bueno, uno de los grandes mitos es que los jóvenes son totalmente digitales. Yo tengo alumnos de 20, 19 años a los que llego y empiezo el curso de periodismo digital y no conocen Facebook, todos tienen Facebook, eso sí, todos ven videos de YouTube, pero no tienen idea de cómo funciona una página web, no tienen idea de hacer un video, no tienen idea de editar un video, y son comunicadores que ya van a terminar la carrera cuando yo los agarro para enseñarlos, y es un proceso de lucha, porque ellos tienen cierta idea de que los medios, de que internet sirve para jugar, ¿no? Y lo relacionan con videojuegos, lo relacionan con hacer amigos, muchos amigos, y no lo ven todavía como un sitio para generar contenido. Son muy pocos, o sea, de unos 20 alumnos, 5 sí tienen claro que quieren contar historias en internet, pero son minoría y siempre son poquitos. Y esto es constante, lo vengo viendo ciclo tras ciclo. Y se supone que ellos son los digitales, ¿no? Se supone que ellos son los que vienen con el chip tecnológico, pero lo cierto es que no es así, y muchas veces yo les estoy enseñando a abrir la cuenta de Twitter en el BlackBerry, y yo les digo, pero si tú me deberías enseñar a mí. Ahora, es cierto que los chicos, una vez que lo hacen, tienen más facilidades que nosotros. Yo agarro cualquier teléfono y me demoro un poco más en entenderlo. Ellos al comienzo no saben nada, pero una vez que le agarran el truco, ya está. O sea, no tienen que pensarlo tanto como nosotros, que tenemos que regresar a la herramienta mucho tiempo. Entonces creo que es importante tener claro que los jóvenes no son totalmente digitales, así como las personas de 30 o las de 40 no son analfabetos digitales. Hay gente de muy avanzada edad que entiende muy bien cómo están funcionando las cosas. Entonces, partiendo de esto, encontramos que hay que trabajar mucho con estos jóvenes que van a descubrir las herramientas digitales para